Busquemos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Entrañables. Buenas tardes. Mi nombre es Martín García. Entrañables. Nuevamente a esta hora encontrarnos en Radio Caput con tantos oyentes de todo el país para presentar a una personalidad de la historia argentina, del estudio de la historia, del análisis de la historia, un gran historiador, nada más y nada menos que Francisco Pestaña, Pancho Pestana. Hola, Martín. Bienvenido. Bienvenido, Pancho. Gracias. Pestana, como Pestana. le dicen los portugueses, ¿no? Pestana. Sí, Pestaña. Yo propuse que habláramos de Perón a partir de tantas cosas que podríamos hablar de la historia argentina y más allá de la historia argentina, porque me parece pertinente esta época que podamos hablar, ¿no? Porque hay algunas cosas que a uno lo asombran de Perón. Por ejemplo, cómo se convierte en una persona que piense en el bien de todos, ¿no? Armar un sistema social. Pero en realidad no es que tuvo tal o cual gestión, sino que armó un sistema para que la gente fuera feliz. Lo cual, voy a decir una boludez, pero es como Jesús, que un día se le ocurrió atender a todos los leprosos, los que estaban al borde de la muerte, digamos, y decirles alguna cosa, compartir los panes, hacer una especie de mundo más feliz, o salvarle la vida a la gente de que no creyera que estaba condenada o que estaba... No, son momentos, digamos, aparecen estas personalidades que generan una corriente de mejora para todos, ¿no? ¿De dónde saca Perón todo eso? Y yo creo que de dos lugares. El primero es de la historia. Es decir, ese laboratorio de almas, como decía Marechal, que era la Argentina previa al peronismo, ese protoperonismo, ese paleoperonismo, como se... era un caldo. La Argentina era un caldo... era un Discépolo, era un Mansi, era una Margarita Palacios, era una Tita Merelo, eran artistas, eran muchachos y muchachas haciendo sindicalismo. Era una gran convulsión, sin una orientación determinada, como todo proceso revolucionario al principio, y Perón con dos capacidades fundamentales. La primera... tres capacidades fundamentales: sentir, el comprende el momento, lo siente el momento, pero además tiene capacidad de anticiparse a lo que viene. Esas son facultades que tienen algunas personas. Vos, por ejemplo, ¿no te asombra a veces cómo los escritores de ciencia ficción se anticipan al futuro
en realidad están imaginando, están tirando líneas y lanzas al futuro, no es que... Y de repente vos ves una película, pero esto lo escribió hace tanto... Y bueno, cuando vos lees a Perón decís, pero ¿cómo puede ser que este tipo estuviera pensando en esto en esta época? Pues tienen capacidad, porque desarrollan una capacidad, pero que no es ni metafísica ni sobrenatural, sino es un ejercicio mental, que él, al cual se sumaba a él una profunda sensibilidad. Él como militar debería ser muy malo en el sentido de que, digamos, detestaba la violencia. Él encabezó un movimiento no violento, por ejemplo. Militar encabezando un movimiento no violento. Y un movimiento, además, muy proyectado hacia adelante, muy anticipado. Yo creo que esas fueron básicamente, porque si no se lo pone en el lugar beberiano, ¿no? En el lugar de esos líderes que surgen espontáneos cada tanto, ¿no? Y hay que esperarlo y por ahí no vuelve más. Y en realidad son gente relativamente común, lo que sí tienen talentos, y era un tipo digamos, con un talento extraordinario para anticiparse al futuro, como decía Cirigliano, para pensar algo que podía hacerse con lo que había y claro, para conducirlo. Claro, eso en particular. Por ejemplo, cuando él organiza los clubes de barrio para contener a los pibes que no entran en la delincuencia, que estaba al alcance de la mano, digamos, como ahora, ¿no? Y piensa en una contención general para el pibe, es decir, el Morphis, la escuela, el club, el deporte, el médico, el policía bueno que cuida el barrio para que los pibes no se vayan por un camino raro, que estén en cosas raras. Es decir, arma que los padres tengan para comer y entonces el pibe también coma bien, que tengan una casa, entonces el pibe no está en la calle, está en la casa, que la mamá le cocina porque puede hacerlo, que la mamá tiene cómo hacer un vestido porque tiene una máquina de coser, es decir, toda una construcción doméstica, digamos, para domesticar a la sociedad, ¿no? Para ponerla en un lugar contenido, protegido sería la palabra, ¿no? Protegido, contenido y pueblo, además. Sí, como vos decías, digamos, con los elementos que están. Con los ¿no? elementos que están, con demasiada inteligencia, mucha inteligencia, con mucha capacidad proyectual y además, vos decías, ¿cómo hizo para, digamos, capitalizar la Argentina? A ver. ¿Cómo le hizo para capitalizar la Argentina? El tipo se habrá sentado y dice, bueno, a ver, las revoluciones capitalistas, ¿cómo se capitalizaron los países? Con una burguesía. ¿Dónde hay una burguesía? Acá no hay. ¿Quién produce el capital? El trabajo. Entonces, si no tenemos burguesía, bueno, tenemos los trabajadores, pero los trabajadores, si no están organizados y unidos, no pueden, digamos, no puede capitalizarse el trabajo. Entonces, toma una dirección nacional de trabajo que no la quería nadie, que el puesto que nadie quería, lo toma y a partir de ahí, con un equipo y con una capacidad de proyección infernal, ya pone ahí a Mercante, Bramuglia, Evita, que siempre está ahí, acompañando y acompañando y haciendo, porque Evita generalmente se pone acompañando y en realidad yo mismo ahí caí en la trampa haciendo, operando. Y a Figuerola arma un equipo y dice, bueno, acá yo tengo que lograr llegar, digamos, o tenemos, ¿no?, que tratar de llegar al poder con el movimiento obrero unido para capitalizar la fuerza de trabajo, porque no hay burguesía, no iba a haber una burguesía que iba con ambición de reproducir el capital industrial, como Perón quería y lo declara ahí en la famosa conferencia del año 44 en la Universidad de La Plata, que es un texto extraordinario, ya avisaba lo que iba a hacer.
Entonces tenía que capitalizar la fuerza de trabajo, y capitalizó la fuerza de trabajo. Él llega en el 46 con el movimiento obrero unido y organizado, pero sobre todo unido. Y eso, con un adecuado impulso estatal, le permite en pocos años hacer el otro día contaban ahí estábamos en Tucumán, y había un muchacho que se acordaba de memoria de todas las obras públicas, las grandes obras públicas que se hicieron durante el primer plan quinquenal. Y no es que apareció el dinero, no es que la Argentina tomó 40 o 50 mil millones de dólares e invirtió, ni un peso de deuda. Capitalizó la fuerza de trabajo con un adecuado impulso estatal. Bastante simple el asunto. Y bastante, pues, ahora, imagínate que para los economistas clásicos esto era la negación de la economía clásica. Pero eso la hacen las personas que tienen capacidad de ver más allá de las propias narices. Es espectacular. Y lo que vos decías, el tema de integrar, es simplemente organizar la vida de las personas. La palabra es organizar la vida. Este chico tiene que nacer, tiene que tener una familia, una contención, tiene que entrar al colegio, tiene que ir es decir, organizar. Él dice, la Argentina estaba desorganizada. Le pone una palabra que parecería menor, y es una palabra mayor, porque la desorganización es la madre de todo. Entonces, en ese sentido, lo que hace es más que domesticar, porque era un tipo muy libre. Él permitía, él crea. Dicen que Perón crea un estado de bienestar. Él detestaba los estados de bienestar. Él crea un estado promotor. Él promueve. Y si promueve es porque cree en quien está promoviendo. Cuando vos creas un estado de bienestar es para agarrar y parar el despelote. Es decir, viene la lucha de clase, entonces bueno, le tiramos unos mangos y lo mantenemos ahí. En cambio, él cree, es un estado que cree en el ciudadano, si querés. Es otra creación extraordinaria de la cual nunca se habla. Nunca se volvió a repetir la historia del estado promotor en la Argentina. Increíble. Las veces que nos tocó gobernar, repetimos la zancadilla del estado de bienestar. Es una porquería. Porque el estado de bienestar es un estado no es un estado ni siquiera benefactor, es un estado que contiene, que está preparado para contener el conflicto. Tiene ese origen, tiene las burguesías asustadas y un Estado que para el conflicto. Ahora, conseguirle casa a todos, ¿no? Que es una política que después desarrolló muy bien San Luis. Sí. Mejor que ningún otro, digamos. Pero, como diciendo, bueno, le pongo una casa, le doy un laburo, ¿no? Porque además, en esa época los sindicatos tenían prohibido su tarea, digamos, estaban perseguidos, era como si fuera un grupo guerrillero, digamos, un sindicato, visto desde la legalidad de la oligarquía y de los sectores que en ese momento administraban la nación, ¿no? Bueno, porque lógicamente hay que pensar al revés. Si el burgués es el protagonista, el trabajador tiene que tener el derecho al conflicto. Pero si el trabajador es el protagonista y la columna vertebral, ¿qué va a hacer? ¿Conflicto contra sí mismo? Claro, bueno, por eso yo tuve conflicto con Bayer, por ejemplo, porque un día pasamos en esta radio el discurso de Evita del Día del Trabajo del 51. Y Bayer me decía, pero ese discurso es lo más fascista que hay. Dice, ¿cómo pasás eso? ¿Por qué? Porque Evita celebraba el Día del Trabajo, no era un día de lucha,
era un día de celebración. Pero claro, Y él lo veía, Bayer lo veía como que no, tenía que ser un día de lucha, ¿no? ¿Para qué? ¿Lucha de qué si ya estaba? Si ya habían construido un sistema de felicidad, digamos. como decía, me enseñaba Ciriliano, el protagonista de la historia, de esa historia o esa parte de la historia, es el trabajador organizado. El trabajador estaba organizado, era la columna vertebral y estaba en el poder. Había que festejar. Claro. La lucha, en todo caso, digamos, es una épica que vos llevas a cabo cuando, digamos, Tenés que lograr un objetivo. Tenés que lograr un objetivo. Digamos, lo que... Por eso, bueno, claro, por eso la incomprensión que todavía recae sobre ese primer peronismo, tan particular, tan especial, y además, a mí te digo que todavía, que estoy casi obligado por cuestiones de mi propio trabajo, de ir avanzando en lecturas a veces inéditas de este hombre, que además no tuvo empacho en expresar también sus propios errores. Esa entrevista que le hace Rom, que es extraordinaria, donde él... No sé quién es Rom. Eso es un autor que le hace una de las mejores entrevistas a Perón, y donde él, entre otras cosas, reconoce que en ese proceso de protagonismo esencial de los trabajadores en el desarrollo integral del país, le faltó, digamos, la cuestión se dejó vencer por la batalla cultural. No le dio demasiada bolilla al tema del trabajo, la bolilla que sí le dio bolilla, pero no le dio la suficiente importancia o tiempo, y eso se lo advierte Castaneda de Dios en un memorándum que anda girando por ahí todavía. Digamos, conciencia de la batalla cultural, de la importancia que tenía que los trabajadores asumieran que, digamos, el sistema que estaban protagonizando era un sistema diferente, que no podía repetir, digamos, el sistema, digamos, de crecimiento y desarrollo económico como europeo, y bueno, de ahí que el 17 de octubre participamos muchos trabajadores que luego, 10 años después, eran pequeños empresarios conspiradores contra el mismo Perón. Es decir, digamos, digamos, hay una parte ahí que falló y que él no tiene empacho en reconocerla. Estamos hablando con Francisco José Pestana, nada más y nada menos que el director del Departamento de Planificación y Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Lanús. Ha sido hombre de los guardaparques, el sistema de parques nacionales, asesor de la presidencia del Instituto de Cinematografía y asesor de la presidencia de TELAM. Nosotros lo invitamos por todo lo que sabe y también porque es una persona, un muchacho de su época también. Y le dijimos, a ver, ¿cuáles son los temas musicales que forman parte de tu elección, de tu sensibilidad, que te resultan entrañables? Si en mi
desanimar, basta ya de llorar. Para un poco tu mente y ven acá. Estás harto de ver los diarios, estás harto de los horarios, estás harto de estar en tu lugar. Ya no escuchas el canto de los mares, ya no sueñas con ver lindos lugares para descansar una eternidad. No te dejes desanimar, basta ya de llorar. Para un poco tu mente y ven acá. No te dejes desanimar, basta ya de llorar. Para un poco tu mente y ven acá. No te dejes desanimar, no te dejes matar. Quedan tantas mañanas por andar. Charlie, la máquina de hacer pájaros. No te dejes desanimar. Época de dictadura, decías. Es una época, bueno, yo recuerdo haber escuchado este tema en tiempos, sí, no sé exactamente de qué año es, pero es La Máquina. 78, sí, segurísimo. Y lo elegí porque, bueno, yo plena adolescencia, plena dictadura, entorno familiar donde sucedían cosas, donde desaparecía gente, donde los milicos por ahí venían un día, te copaban la casa y secuestraban a la persona al lado, y donde aparte uno vivía sus cosas. La adolescencia es una etapa donde... Y cada vez que me pasaba algo que rompía alguna expectativa, no sé, algún fracaso, que podía ser mínimo, viste que en la adolescencia todo es grande, todo vos a todo le das un volumen, tremendo, que por ahí sí. Le das un volumen a las cosas pequeñas, pero es tu volumen, por eso la adolescencia también es muy creativa. Y yo lo escuchaba a Charlie, era como si me tranquilizara, como si fuera, no sé, habría que compararlo como una sesión de análisis. No te dejes desanimar. Y siempre, y es un tema que lo escuché desde todavía, ahora tengo casi 60, y cuando tengo algún problemita de esos, digamos, dudas, algo que me está carcomiendo, algo que me está tirando para abajo, chau, pum, clavo, no te dejes desanimar.
es un tema para mí, es el Charlie curativo. Dentro de los poderes que tiene Charlie García es el de la curación. ¿De dónde sos, Pancho? De Florida, de lo que se conoce como el partido de Vicente López. Pero ahí fue muy castigado, ¿no? Por la dictadura militar, me acuerdo mucho, fue muchos vecinos que, bueno, murieron, los Abad, los Petaquiola, los de Gregori, no, espantoso. Qué bárbaro. Y uno viendo eso siendo adolescente es terrible. Terrible, porque no entendés nada, porque te ocultaban, a nosotros nos ocultaban. Vos calculás que yo nací en el 64, 78, tenía 14 años. Y a los 14 años ahora los pibes son más vivos que... Pero nosotros nos ocultaban, es decir, era una cosa, digamos, era la oscuridad total. Quizá para protegerte, quizá para que no sufrieras más de lo que pero uno se daba cuenta que había gente que no estaba, ¿no? Y que eran gente mayor que jugaba al fútbol con nosotros, preceptores, docentes. Y de golpe desaparecían. Y de golpe no estaban más, y vos, no, bueno, te metían algún verso. Hay algo que poca gente sabe. En realidad, el cura párroco de Florida, que era un gran tipo, Poli, cuando empezó a suceder todo esto, ¿qué hizo? Organizar como madres que contuvieran a las madres que perdían hijos. Y uno de esos lugares era mi casa. Mirá. Y yo veía que había reuniones, pero yo pensé que eran reuniones de parroquia, que se reunían las veteranas a hablar del Evangelio, qué sé yo. Y en realidad eran espacios de contención que había creado Poli, porque había familias diezmadas. Yo creo que a la familia Abad fueron 3. De Gregori fue uno, en las Petaquiola creo que fueron 2 o 1, había familias diezmadas. Qué cosa que la sociedad argentina tiene un sector que ha estado definido y que lucha y que se pone firme, ¿no? En general la sociedad, cuando hay que reaccionar, reacciona, como el famoso 2x1. Pero después hay toda una otra sociedad que no termina de entender, digamos, qué pasó, o tampoco de darle la importancia que tenía, o se banaliza un poco el hecho de que había 2 bandas que peleaban como si fuera lo mismo, siendo que hubo una parte del conflicto que violó, torturó, asesinó, robó hijos, tiró madres vivas de un avión para que se murieran en el mar, y la otra no hizo ninguna de esas cosas. Es decir, imposible de comparar un sector con el otro. Uno era la sociedad que reaccionaba frente a la invasión norteamericana económica y la represión organizada de Estados Unidos, y la otra era la que asumía las directivas de Estados Unidos y se convertía en un ejército y fuerzas de seguridad de ocupación, digamos, respondiendo a intereses de afuera. Henry Kissinger los reunía y le decía: ustedes tienen que hacer esto, porque no sé qué. Los tipos venían y mataban a los amigos, a los parientes, a las personas de su sociedad, por una indicación de un jefe norteamericano, digamos, cual era loquísimo. Yo creo que la gente no asume con tanta claridad este tipo de situación que pasó aquí. Y hasta de alguna forma, con el tiempo, naturaliza que haya gente que haya muerto, que haya gente que haya desaparecido, no porque le parezca bien, sino porque, bueno, es algo que sucede, ¿no? Sí, es también hay que tener en cuenta el contexto donde uno estaba, los sectores medios altos, ¿no?
que tienen sus comportamientos particulares, mucho el no te metas, mucho el secreto, mucho yo vi actitudes muy horribles, como familias que, digamos, compartían cosas en común hasta que sucedía un hecho como este y se pasaban a separarse, a segregar. Habría que también hacer un análisis porque vos calculás que la mayoría de esos sectores compartían, entre otras cosas, el tema de la iglesia. No, es terrible. Es terrible. Ahí, yo pasaba el reportaje que le hice a Jorge Cravero, ¿no? Un sindicalista de la bancaria que estuvo detenido, que era militante montonero, pero que los hacían ver interrogatorios, ¿no? Entonces a una mujer la torturaban delante del marido. Y después al marido lo torturaban delante de la mujer. Y después traían a un hijo de 8 años, 7 años. Para ver eso. Y lo torturaban adelante de los padres. No, hay más para contar, pero no lo quiero hacer porque es demasiado duro. Pero quiero decir, hubo cosas muy enfermas, ¿no? Enfermas. Yo creo que enfermas. Yo creo que más allá de una convicción, es una enfermedad que supera la convicción. No puede, para mí, digamos, hay ciertos límites que superan, porque viste, están los que dicen, bueno, nosotros estábamos convencidos que estábamos luchando contra, hay cosas que superan, digamos, el gasear gente supera el tema ideológico. Sí, tirarlo de un avión. Sí, tirarlo, ¿no? de un avión. Vivo, además. No. Bueno, en ese sentido, Charlie te decía, bueno, no te dejes desanimar. No te dejes desanimar. Estábamos hablando, digamos, de una cultura de la felicidad, al revés, digamos, ¿no? Desde la cultura de la felicidad, una antropología del amor. Jorge Pellegrini, el creador de Jerónima, esa película que se hizo en el sur sobre una mujer mapuche, y que fue el que fue sacando a todas las personas con enfermedades mentales del hospital psiquiátrico de San Luis y los fue mandando a su casa porque decía que el conflicto de esa persona había nacido en su hogar, entonces tenía que sanar en su hogar. Ahí. Y su familia se la tenía que bancar y le mandaba a los médicos a la casa, digamos. Él decía que no hay que considerarlo una enfermedad. Son burócratas que le dicen tenés que matar a tanta gente, entonces ellos se organizan como hacían en Auschwitz o lo que sea, ¿no? Dice, bueno, está bien, para mover tantas personas necesitamos tantos camiones, para mover esos camiones necesitamos tanta nafta, tantos choferes, o sea, son burócratas, digamos, que le dan una orden y la cumplen. Y después dice, ¿y por qué me van a hacer juicios si me dieron la orden? Acá está. ¿No? Y dice que a la gente que ha hecho todo esto hay que juzgarla como persona normal, no como persona enferma. Porque tuvo una responsabilidad y decidió aceptar las órdenes. Y por otro lado, él dice que en compensación en la sociedad hay actos heroicos, ¿no? Y dice, por ejemplo, cuando al mayor Alberte, el 24 de marzo del 76, lo tiran, suben, lo llevan a la terraza de su casa y lo tiran a la calle para que muera, ¿no? Una vecina ve un libro con direcciones y con cosas, y entonces lo oculta. Él ya estaba muerto, pero la señora ve eso y lo toma y lo guarda.
oculta para que no usaran esa información para matar más gente. Y dice Pellegrini, así como hay cosas, digamos, en contra de la naturaleza humana, hay conductas heroicas, sencillas, porque esa persona ni siquiera se sabe el nombre, ni participó de un... Ni lo hizo, ni se sabe si militaba o no, simplemente era un vecino, una vecina, y cuando vio lo que le pasó a Alberti y vio la libreta, dijo, bueno, voy a guardarla, que asumiendo un riesgo incluso, pero si alguien la veía o qué sé yo, bueno, pero ella lo hizo y nunca la entregó, ¿no? Tema complejo de la sociedad. Y también tema complejo que hablábamos hoy, por qué, digamos, se construye una sociedad de felicidad. Que eso es lo que hablábamos, ¿no? Que el tipo pueda ir a la universidad sin pagar y recibirse lo que se le dé la gana, digamos. Bueno, yo creo que ese laboratorio de almas quería ser feliz, o sea, todos los que integraron esa Argentina previa al peronismo, muchos eran familias, o sea, familias del mundo hispano criollo que habían sido expulsadas por las guerras civiles, por la dicotomía civilización o barbarie, otras la crisis del campo que produce una migración hacia las ciudades, toda la masa de inmigrantes que venía de lugares pobres, de guerras, de todo lo que te imagines. Toda esa masa numeral estaba esperando ser feliz. No estaban esperando nada más que ser feliz. Por eso, cuando aparece la idea de felicidad del pueblo, que no parece una frase política, porque realmente felicidad del pueblo te exigirían a vos hacer una explicación profunda desde Habermas o de quien sea, algún autor. La felicidad del pueblo era un contingente universalizado, sobre todo por la inmigración, que quería vivir feliz. Vivir en paz. Vivir en paz, coexistir y ser felices. Y encontraron, digamos, se dieron las condiciones históricas y encontraron la conducción, porque eso requiere una conducción. Por eso Perón no fue ni un líder, ni un jefe, no, fue un conductor, que eso es otra cosa absolutamente diferente. Perdón, Es más, y él realiza una teoría de la conducción, él se da cuenta que la Argentina necesita algo más que líderes o algo. Jefes hay suficientes, están en los cuarteles, están en la... pero él tenía un cierto hasta desprecio a la palabra jefatura utilizada en el campo de lo civil. Jefe en la comisaría, jefe en el cuartel, el jefe manda, el jefe no persuade, él insiste con la persuasión, porque la persuasión es diálogo, es dialógica, es una forma de conducción, de llevar adelante algo, pero en forma dialógica. La conducción es básicamente dialógica. Y por eso desarrolla una teoría de la conducción, esos 4 pasos metodológicos: ver, qué es condición para apreciar, qué es condición para resolver, qué es condición para... hacen ¿Cómo es? A ver, ver, o sea, sensibilidad e imaginación, 2 puntos, para ver, que es condición para apreciar, que es condición para resolver, que es condición para actuar. Es, digamos, la metodología básica de la conducción política según Perón. Es decir, siempre, pero fíjate que coloca a la sensibilidad y a la imaginación en la cúspide de la conducción. Esas cosas tan ricas, porque suponete que el peronismo hubiera desaparecido y ya fuera parte, digamos, de la historia, son cosas tan ricas que están afuera inclusive de los estudios universitarios, ¿no?
ayer me cruzó un estudiante por uno de los pasillos. Usted es un totalitario. Usted, en serio, es un totalitario. No, ¿cómo le dice? Sí, totalitario. Sí. Por enseñar algo que pasó, por enseñar una realidad que fue, y que es una teoría de la conducción. O sea, se puede estudiar la teoría de conducción del fascismo italiano, se puede estudiar perfectamente, inclusive puede haber especialistas en la conducción en el fascismo italiano. Ahora, cuando hablas de la teoría de la conducción en el peronismo, digamos, pasás a ser parte del mundo de la intolerancia totalitaria. Vamos a ver el segundo tema que elegiste como entrañable. Polenta, ¿no? Nada que ver con el Charlie apacible, encantador. Sí, pero está relacionado, ¿no? ¿Te la cuento? A ver. Claro, porque a mí por un lado el tema de Charlie me reconciliaba, me recuperaba con un proyecto, uh-huh. o de alguna manera me ayudaba a salir de algún entripado, digamos, como dicen los criollos, lo decimos los criollos. Este es el que te da la energía posterior para salir, ¿no? Más criollo, ¿no? Más obrero, más máquina, más conflicto social, ¿no? No hay mucho que pensar acá. Claro. Y aparte, bueno,
el recordar aquellos tiempos hasta River, que fue la última vez que los vi, de esos pogos, que Tremendo, sí. es un momento donde vos perdés absolutamente el control de tu Individualidad. Es sentirte masa pura. Totalmente. Masa pura. O sea, yo me acuerdo la última vez que fue en River, yo no fui, a ver, creo que el último no, pero en River fueron 2 o 3, yo fui a ver 2 en River, estaba en la cancha y me acuerdo que cuando aparece este tema, bueno, empieza el pogo y vos estabas en la punta de atrás y mágicamente terminabas al lado del escenario aplastado y estabas con una persona y terminaba no sé qué. No, yo creo que este tema tiene magia, o sea, hay sí, algo, sin duda. porque, Sin y duda. haberlo vivido, por eso yo, digamos, cada vez que lo escucho Y pasan cosas a la gente. Yo creo que, digamos, nadie es un ídolo porque sí o un referente porque sí. Digamos, algo le da al resto para que lo elijan, digamos, porque tampoco nadie obliga a que te elijan, ¿no? No hay una maquinaria para que entonces todo el tiempo te estén escuchando y todo el tiempo te estén diciendo lo que tenés que escuchar o hacer o bailar o lo que sea. Exacto. Es un complemento fuerte entre aquel que nos encantó y que es una masa, ¿no? Es una masa. Eso es, digamos, los dos son dos temas muy peronistas. En el sentido, el no te deje desanimar es el peroncho que aguanta, le pegan el ya va a palo, pasar. todo mal, inclusive la única vez que le tocó la posibilidad de entrar a algún lado para poder ganar un mango, o lo que los jodieron una lista, o perdió, ¿no? O en general, pero no se desanima, vos los ves, están ahí, claro. Te los encontrás, están ahí. Y el pogo es cuando es un sindicato. Es un sindicato, es el festejo de una conquista. Sí, uno podría decir que es una especie de 17 de octubre. Claro, es un 17 de octubre, pero musical. Sí. Jijiji es un 17 de octubre musical. Uno ve cómo las cosas van evolucionando y tomando un cariz propio. Por ejemplo, ahora a mí me impresiona, digamos, yo vengo sufriendo el escenario de la gente durmiendo en la calle, que me parece horrible para la gente, digamos, no para el que mira, sino para el que le pasa eso. Me parece tremendo. Ahora, con el paso del tiempo, que nadie lo resuelve, digamos, veo que la gente ya adquiere una especie de tranquilidad de dormir en cualquier lado, acostarse, taparse y disfrutar del descanso, digamos, porque está cansado, porque laburó todo el día, porque no tiene guita para ir hasta Moreno y volver de nuevo al día siguiente, entonces se queda durmiendo ahí. Y ya es como que está en paz arriba, durmiendo, digamos. Como duerme plácidamente, le importa un carajo toda la gente que pasa alrededor, no le pide nada a nadie, se acuesta y se tapa y se pone a dormir, duerme. Sí. Lo que pasa que, bueno, por un lado me parece que, bueno, te vas acostumbrando y por otro lado está mal. Una anécdota que tiene que ver con esto. Resulta que es reciente, te digo que esto pasó hace 2 o 3 meses. Un grupo importante de dirigentes sindicales va a visitar al Papa, y se reúnen, se sientan todos, parece que eran más de los invitados, como siempre, ¿no? O sea, creo que los invitados eran 30 y entraron 60. Creo que quedaban 4 tipos de la guardia colados por ahí, porque empujaron, vieron muchachos y se metieron. Entonces el Papa agarró y le dijo, bueno, ordénense un poco, siéntense. Se sentaron en el piso, que se empezaron a hablar de San Lorenzo. Y en un momento el Francisco les dice,
me dicen que hay mucha gente durmiendo en la calle, que hay mucha gente en situación de calle. Y sí, un sindicalista le dice, yo no los nombro, pero yo sé quiénes fueron, le dice, sí, hay mucha gente, la verdad, su santidad, hay mucha gente durmiendo en las calles. ¿Y ustedes qué hacen cuando ven a un hombre, una familia, y enseguida todo el mundo, el que estaba ahí, agarra y hace el signo, como se mete la mano en el bolsillo y le doy plata? Y el Papa agarró y le contestó, ¿y no probaron con abrazarlos? Terminó la conversación. Claro. Esto quiere decir que mucha de esta gente está necesitando como un abrazo para sentirse que es parte de... Claro, que no está excluida, que es parte. Porque, ¿no? Es parte del drama, en todo caso, de todo, que cada uno lo vive a su manera. Exactamente. ¿No? Porque hay quien puede pagar el viaje, pero tiene que viajar hecho una papilla apretado por 40 personas que te meten el codo, el hombro, la rodilla. Lo que pasa sufriendo es que todo, mucha gente está viviendo ahí. Claro. Es impresionante. Así que sí, la verdad que estuvo muy un mensaje, digamos, importante, ¿no? Nosotros tenemos que dejar de pasar y ver. Creo que esa es la forma en que se reconstruye. Después el Estado tendrá que hacer lo suyo, parece. Hay un peronismo residual, ¿no? O solamente está ahí entero esperando su oportunidad. ¿Cómo ves? Como lo veo que hay yo no sé si corporizado con el nombre de peronismo, pero hay un gran porcentaje de la población argentina que incluye mucha gente que se autodefine como peronista, que está sola y espera. Es un momento muy escalabriniano. Está esperando ser parte de algo, pero ser parte de algo interesante, de ser que valga la pena. Que valga la pena y que no, en cierto sentido, no es una cuestión de ignorancia, pero salir un poco de tanto engaño y ponerse un poquito más serios. Bueno, Néstor fue eso, ¿no? Fue un gol de otro partido, digamos. En algún punto lo fue. Dio una respuesta. Dio una respuesta, ¿no? Y la hizo. Sí. Y ahora es como estar esperando a ver qué otro hay para que haga algo. ¿Qué otro hay o cómo se construye? Porque, que enamore. Claro, cómo se construye. Que conduzca. Sí, que conduzca. Conducir no significa mandar, tirarle las orejas a nadie. A ver qué elegiste como tercer tema. He llegado hasta tu casa. Yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás. Si me han dicho que te has ido, cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta. Y después la música de enamorar, ¿no? Volvernos a enamorar. Volvernos a enamorar siempre. Pero aparte esta canción me parece una canción para todos. Siempre volviste a algún lugar y te encontraste con algo.
no sé si el rosal o las telarañas, pero siempre cuando volvés en la búsqueda de algo que ya fue, te encontrás algo que te queda grabado. Y a mí me parece que es un tema que describe muy bien eso, esa vuelta fallida, pero y parecería una canción muy triste, pero vos volvés y después tenés que volver, después seguís y después te volvés a enamorar. Es una canción, me parece que circular. Y que ayuda a reconocer que somos parte de algo, Sí, ¿no? sí, sí, que sí. compartimos una historia, un deseo, un sentimiento, una amistad, una militancia, un dolor, por tanto dolor al pedo, Exacto. tanto dolor, hijo de puta, habiendo tanto para abrazar, ¿no? Exactamente, como dijo, hay que probar con abrazar. Muchas gracias, Francisco Pancho Pestana. Gracias, Martín. Gracias, Martín. Gracias por... Un tipazo, un amigo de tantos años. Gracias Y por... jefe mío fue también, ¿eh? Y era bueno. Habrá sido sin querer. Y hasta el eco de tu voz de la nada me responde. Entrañables. Nos citamos el miércoles que viene. Gracias. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp y